Sin duda alguna, el calumniar o el a veces hablar sin tener pleno conocimiento de lo que estamos diciendo causa un terrible daño en la Iglesia Católica y sobre todo a nivel de la Iglesia porque destroza la fe de muchos cristianos o muchos católicos. El día de hoy ha salido a hablar ni más ni menos que el secretario de Benedicto XVI, Monseñor Gaswin, a decir y a desmentir una vez más los que andan diciendo rumores que en realidad entorpecen la fe. Dice el secretario de Benedicto que Benedicto no podía más, no quiso seguir y por eso renunció. ¿Será cierto? De eso vamos a hablar el día de hoy en este programa. Querido hermano en Cristo, te invito a que me acompañes y sin más, comenzamos. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. Es mucho lo que está en juego, mis queridos hermanos en Cristo, y es mucha la responsabilidad. Los rumores a veces dañan y muchas personas se sienten heridas por lo que está pasando en la Iglesia Católica. Es difícil, sin embargo, tenemos que hablar la verdad, porque hay una línea muy delgada entre resistir y otra línea muy delgada entre querer hacer las cosas como yo quiero o pertenecer a una secta que lo que al último causa es división. El demonio es muy astuto. El demonio es muy astuto. ¿Sí? En este caso estamos hablando ni más ni menos de Benedicto XVI. Su secretario salió a dar unas declaraciones en un programa de televisión muy importantes y creo que tenemos que escucharlo. Según el secretario de Benedicto XVI, dice que él ya no podía más, le faltaban las fuerzas. No hay que buscar más razones. El secretario de Benedicto XVI ha vuelto a hablar públicamente sobre los motivos de la renuncia del difunto Papa en esta ocasión en un programa de televisión italiano. No fue el escándalo de Batilix como muchos lo dicen. Lo que motivó la renuncia de Benedicto XVI, insiste su secretario, eh, negando los rumores que dicen que fue a causa del Batilix lo que lo motivó a renunciar. Monseñor Gaswin habló habló con un extraordinario cariño sobre Ratzinger, que fue para él, dice su secretario, como un padre, un hermano y sobre todo un maestro. Nunca le di órdenes ni le dije una sola mala palabra. Aprendí mucho del hombre de carácter muy amable, pero también muy fuerte. Desde el 2003, Gaswin ha acompañado o se ha desempeñado como secretario privado junto al cardenal Joseph Ratzinger, quien luego se convirtió en papa, y en 1996 Ratzinger lo incorporó a las autoridades religiosas del Vaticano. Ahora está, según lo que dicen, Monseñor Gaswin esperando lo que le va a decir el Papa Francisco, y la encomienda que le va a dar, sea la que sea, no se la han dado todavía. En el caso también de la desaparición de Manuela Orlandi, Gaswin espera que sea un final concreto y que se establezca la verdad. El Vaticano había reanudado una reciente investigación otra vez de este caso que pasó en 1983. El arzobispo informa que una vez tuvo una acusación del hermano de Manuela, de Pietro, que según Pietro decía que el obispo Gaswin tenía un expediente secreto del caso. Dice que lo negó públicamente, incluso se reunió con él y no tenía nada de lo que se le acusaba. Él espera que se establezca la verdad y que una vez por todas salga la solución definitiva de este caso. Benedicto XVI renunció, lo obligaron a renunciar. Las palabras del secretario dice que él quiso renunciar por su propia cuenta. No hizo bien Benedicto al renunciar, eso sí es verdad. Sin lugar a dudas, no lo hizo bien. No hizo bien al renunciar, al dejar la iglesia así. Sin embargo, él quiso hacerlo porque según Benedicto le faltaban las fuerzas. Muchos van a decir que no es cierto, que hay otros rumores, que hay documentos, que hay esto, que hay lo otro. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque lo que dice el secretario, bueno, el secretario lo dice porque él estuvo con él, codo a codo, por muchos años. Mucha gente tenemos esa tendencia de que si no dicen lo que nos gusta, desacreditamos la verdad. Si la verdad no viene como yo o lo que me dicen no es como yo lo quiero escuchar, te desacredito y no te creo. Está bien. Tú puedes pensar lo que quieras, ¿verdad?
Yo lo que sí te puedo decir es que Benedicto ya fue juzgado. Si fue encontrado culpable por abandonar la iglesia, tenlo por seguro que ya fue juzgado. Y el Supremo Juez lo va a tomar en cuenta. Hay muchos en la Iglesia Católica que nos hacemos creer o queremos pensar o nos queremos poner en lugar de juez para definir la historia de la Iglesia Católica. A nosotros lo que nos toca es resistir, no acomodar las cosas a como yo quiero que sean. Porque es un tal problema. O sea, muchos han acusado a Monseñor Gaswin. Si Monseñor Gaswin no les da lo que quieren, lo acusan de vendido con Francisco. Cuando Gaswin ha sufrido duro a manos de Francisco, porque no es ni siquiera tratado con justicia o como con dignidad por el cargo que ocupó. Gaswin está a la espera, está en la orilla. Gaswin no es tratado por el Vaticano con trato suave. Todavía son más tratados los alemanes herejes con trato suave que Gaswin. Gaswin fue su secretario y le fue fiel a Benedicto. Y usted me puede decir, ¿por qué dices que le fue fiel a Benedicto? Porque Benedicto lo tuvo ahí muchos años. Si Benedicto lo hubiera encontrado infiel, no lo tuviera con él. Secretario privado. Es importante entender esto, mis queridos hermanos en Cristo. Muchos queremos hacer o queremos moldear la iglesia a nuestro antojo. No nomás Gaswin, Snyder, Müller. Muchos han sido atacados a tal idea o a tal punto de que el sacerdote o el cardenal que reconozca a Francisco como papa ya se lo quieren devorar. Lo acusan de traidor, lo acusan de esto, lo acusan de incluso anticatólico, solo porque defienden las enseñanzas de la iglesia, solo porque defienden el magisterio de la iglesia. Debe tener usted mucho cuidado, mi hermano en Cristo. Sobre todo, qué doctrina está consumiendo. O de lo contrario, la puede pasar muy mal. Debe tener mucho cuidado, porque hay una delgada línea entre resistir y convertirse en enemigo de la iglesia. Aquí hay muchos que rumorean que Benedicto fue obligado a renunciar. Tal vez fueron presiones internas espirituales de él, pero la decisión la tomó Benedicto en base a que él no quiso seguir, porque se sintió que le faltaban sus fuerzas. No sabemos si así fue. Eso hizo su secretario. No hay ningún documento oficial en el que Benedicto diga lo contrario. No lo hay. Pero lo que sí te puedo decir es que si los errores que ha hecho Benedicto y ha cometido, ya fueron juzgados por el justo juez, al cual todos nos vamos a tener que enfrentar un día y ante el cual todos tendremos que dar cuentas. Tenga mucho cuidado una vez más con lo que se informa, porque el demonio es astuto y siembra la duda hasta en lo más sagrado. Tenga mucho cuidado para que no cometa pecado o no se convierta en un hereje, incluso sin darse cuenta. Que así sea. Ojalá y le quede bien clara esta información, porque en esos tiempos de confusión es vital tener claridad. Es vital que estemos todos conscientes, porque la verdad, la iglesia estamos librando una de las quizás batallas más oscuras que vamos a enfrentar en los últimos tiempos.